Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estés teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es La apestosa filosofía. ¿Crees que es importante cuestionar las cosas? Siempre he sido alguien muy desconfiado, cuestionando casi todo lo que se me dice. Llámalo ser un irrespetuoso queriendo retar a la autoridad o ser muy tonto para entender las cosas al primer intento. Por eso cuestionarlas tantas veces. De cualquier modo, siempre he sido así, y sinceramente me parece algo positivo. Sin importar el nombre que le des, eventualmente aprendí que, en un sentido muy amplio, el acto de cuestionar e intentar razonar todo se le conoce como filosofía. Quizá no todo lo que cuestionaba entraba en una definición más estricta de filosofía, pero esta ciencia me dio un regalo invaluable. El cuestionar cualquier cosa sin miedo a las críticas, pues podía excusarme en esto para cuestionar todo. Sin embargo, con el tiempo decidí que era momento de aprender de qué estaba hablando realmente y, aunque quizá muy poco, comencé a comprender mejor la filosofía y a entender que cuestionar cosas era solo el principio. Esta ciencia se crea de muchísimas maneras, pero cuando se crea bien, entiendes que un buen filósofo es capaz de comprender a su objeto de estudio a niveles extremos. Este objeto de estudio siendo generalmente el comportamiento humano. Cuando has cuestionado el comportamiento humano lo suficiente, te darás cuenta de que, así como cada mente es un mundo único, cada especie es extremadamente predecible. Y así sea hoy, hace 100 años o dentro de otros 100 años, la raza humana se ha comportado y se comportará de manera muy parecida. Cosas como la tecnología y las maneras de comunicarse y pues cuanto desees podrán evolucionar. Pero a grandes rasgos, los humanos no parecemos evolucionar mucho en un aspecto: nuestro razonamiento. Prueba de esto está en uno de los muchos textos de un gran autor y filósofo argelino, Albert Camus. ¿Camus? Me gusta más Camus. No sé francés, lo siento. En fin, esta es la historia de la peste. Este episodio contendrá estripes sobre la novela de Albert Camus, La peste, pero debido a la naturaleza de su mensaje y su propósito para este episodio, no habrá advertencia sobre el argumento final de la novela, pues el objetivo de este episodio es hacer una suerte de comparación entre la novela y la actualidad al momento de grabar el episodio. Entonces, dejar detalles fuera sería contraproducente. De cualquier modo, si prefieres leer la novela y volver después, adelante. Pero si te quedas a escuchar esta historia desde este momento, genial. Espero la disfrutes. El 10 de junio de 1947 se publicó la novela La peste, un texto que relata las vivencias de los habitantes de la ciudad argelina Orán, desde abril de ese mismo año, 1947. Un narrador habitante de la ciudad nos cuenta los acontecimientos dados a partir de ese mes, basados en los relatos del Dr. Bernard Rieu y los de su eventual colega Jean Tarot. Esta historia será un poco distinta a lo usual, si es que has escuchado otros episodios. No te contaré como tal la historia de la novela para darte mi opinión al final. Bueno, algo así. Ok, en su lugar planeo contarte los puntos principales y cómo creo que son relevantes, no solo para la actualidad, sino en términos generales. O sea, en cierto modo sí te contaré la historia, pero contarte todo lo ocurrido en ella, pues no será como que el objetivo principal. Aunque no estoy seguro si alguna vez lo ha sido. En fin, como te dije, esta historia es narrada por una persona que nos contará dos perspectivas, la principal siendo la del Dr. Ryu. Su historia comienza con él yendo por su vida normalmente, en la común ciudad de Orán, la cual, según nuestro narrador, no tiene mucho de especial. Es una ciudad como cualquier otra ciudad argelina, de la misma manera que sus habitantes pues no destacan por razón alguna. Estos detalles pueden parecer innecesarios, ¿para qué decirme que nada de esto es importante? O que ninguna de estas personas pues destaca o todo eso. Pero tienen un propósito: saber que Orán representa a las personas comunes. O sea, esta situación tiene una aplicación general. Esto le ocurre a personas que, como pudo ser en Orán, pudo ser habitantes de París, Miami o San Baltasar, Oaxaca. Bueno, este último no. Ahí probablemente todos se habrían matado entre sí. Bueno, digamos Guadalajara. O sea, cualquier lugar con civilización, vaya. Mientras Bernard va por su vida normal dando consultas a domicilio, el calor comienza a azotar Orán. El verano está cada vez más cerca y la ciudad se comporta como lo haría normalmente. Las personas van por su vida diaria de manera usual. Los tranvías se llenan para transportar a las personas a sus destinos, los cafés reciben clientes de manera regular, las calles evocan los ruidos más comunes de gritos, pasos, motores y, en resumen,
de la vida que las recorre. Entre toda esta normalidad, hay personas aquejadas por uno u otro malestar. Atendiendo a estas personas se encuentra Bernard. Es un día de abril como cualquier otro. Solo un detalle resalta para los ojos del médico: una rata muerta en su edificio. Al enterar de esto su portero, este promete hacerse cargo de la limpieza, mientras hace público su desconcierto por este suceso, pues no es algo común ver animales muertos en la residencia, sobre todo cuando él se encarga de llevar muy buenos cuidados de ella. Bernard tiene una esposa enferma de un malestar poco o nada fácil de tratar. Por esto, decide enviarla lejos de Oran, donde tendrán equipo para su tratamiento, que él no puede llevar a cabo. Tras acompañar a su esposa de la estación, Ryu sigue con un día más de trabajo. De nuevo todo parece normal, a excepción de un detalle. En las escaleras de la residencia el portero ha encontrado 3 ratas muertas, repletas de sangre. El desconcierto del portero se ha convertido en coraje. Esto no solo no es normal, sino, él cree que debe ser deliberado. «Será una broma», exclama, y decide colgar a las ratas muertas frente a la puerta de la residencia. Su lógica es que, si los bromistas pasan frente a la puerta, tendrán alguna reacción irrisoria ante las ratas, exponiendo así su culpa. Ryu se dirige a los barrios más extremos de la ciudad a realizar consultas. En el camino se encuentra docenas de ratas muertas por las calles. Para alcanzar a su primer consulta del día, un hombre solo descrito como el viejo asmático, quien vive solo con su esposa y realmente no tiene mucho pasando en su vida, solo se dedica a sobrevivir. Ryu tendrá contacto con un par de personas más que te recito a continuación, a modo de introducción, para que las tengas en mente durante esta historia. Raymond Rambert, un periodista extranjero que llegó a Oran en busca de un reportaje, el juez Othon y su familia, la cual consiste de su esposa, un niño y una niña pequeños. Joseph Grant, un hombre de unos 50 años, con el sueño de ser escritor y empleado de una casa habitada por Cotard, otro hombre relevante para la historia. Y finalmente, Jean Tarot, un habitante más de Oran, con un pasado desconocido por el resto de los ciudadanos, pero un ciudadano común después de todo. Ryu almuerza con la familia del juez Othon, quien lleva una suerte de amistad con él. Tras la comida, conoce a Raymond Rambert, quien le pide ayuda para su próximo reportaje. Ryu le da la idea de hablar sobre la plaga de ratas muertas inundando la ciudad, pues ha presenciado cadáveres de los animales por todas partes y a empleados transportando cajas que contienen estos cadáveres por la estación de trenes. Rambert parece considerarlo y ambos continúan con sus respectivos caminos. Debes tener en cuenta que no hablo francés, entonces no te sorprendas si algunos de estos nombres no los pronuncio tan correctamente. Busqué sus pronunciaciones, pero igual no estoy acostumbrado al acento, ¿verdad? Entonces, pues tampoco quiero forzarlo. En fin. Ryu recibe un telegrama avisando que su madre está en camino, pues le hará compañía mientras su esposa está lejos para hacerse cargo del hogar. El médico se dirige a sus nuevas consultas y en las escaleras se encuentra a Jean Tarot, un hombre a quien ya antes había encontrado en varias ocasiones, pero no había tratado hasta ahora. Discutieron el asunto de las ratas muertas mientras el portero se unía para decir que ya se salía de control. Los cadáveres se encontraban de 2 en 2 o de 3 en 3, pero no solo en su residencia, sino en todas. El médico recibió noticias de su esposa. Había llegado a su destino, al igual que su madre, que ya había llegado a Oran. Él se comunicó con el servicio de desratización para solicitar sus servicios, pero el director respondió con la solicitud de una orden, pues se requiere una cantidad muy grande de ratas para prestar estos servicios, como era el ejemplo de una fábrica, en la cual se encontraron cientos de cadáveres de ratas en un mismo día. Mientras tanto, el portero de Ryu mostraba inicios de malestar, por lo cual se vio indispuesto a seguir deshaciéndose de las ratas con la motivación que lo caracterizaba, mas aprovechó los servicios del médico para afrontar dicho malestar. Bernard continuaba sus consultas con la misma incertidumbre que afrontaba el resto del pueblo oranés. ¿De dónde venían todas estas ratas y cuándo desaparecerían? No obstante, para la sorpresa de todos, las ratas comenzaron a disminuir. Poco a poco se les veía menos por las calles y residencias locales. Aún aparecían cadáveres por la mañana, pero en menor medida. Aún no se cantaba victoria, mas el pueblo se notaba optimista. El médico conversaba con otras personas sobre el suceso de las ratas para después revisar a su paciente, el portero, quien parecía estar empeorando. Dificultades para respirar y para dormir. Un fuerte dolor le aquejaba y los síntomas, aunque no de la manera más clara, comenzaban a señalar algo, cuyo nombre nadie se atrevía a decir en voz alta aún. El médico fue contactado por un viejo amigo a quien le hacía consultas gratis. Le pidió un favor.
revisar a un vecino a quien había visto en mal estado recientemente. Ryu visitó la residencia para encontrarse con el empleado, Joseph Grant, quien lo dirigió hasta el segundo y último piso, a la habitación del vecino en cuestión, para encontrarse con una gran sorpresa. Un mensaje escrito con tiza roja en la puerta. Entrad, me he ahorcado. Joseph abrió la puerta, para mostrarle una silla derribada así como una cuerda colgando al vacío, y contarle cómo salvó al cuasi suicida a tiempo. Este se encontraba en la cama, con dificultad para respirar. El intento por quitarse la vida no le dejó grandes daños, pero sí un poco de asfixia. Bernard se preparaba para dar aviso a la comisaría sobre el suceso. Cotard intentó evitarlo, asegurando que no lo intentaría de nuevo, pero era obligación del médico avisar de estos casos, como le hizo saber al hombre, quien se lanzó a lloriquear en su cama. El médico le encargó a Grant revisar a Cotard durante la noche, para evitar cualquier suceso similar. Para finales de abril, los repartidores de periódicos cantaban victoria sobre la invasión de ratas, pues parecía haberse detenido tal como comenzó, sin más, de un momento a otro. Pero no todo había vuelto a la normalidad. El portero del médico continuaba en malas condiciones. Su temperatura estaba muy alta, los ganglios del cuello y de los miembros se encontraban tumefactos y su cuerpo se cubría con manchas negruzcas, mientras se quejaba de un dolor interno, el cual, según él, lo quemaba. Ryu contactó a otros colegas para conocer de casos similares. Aparentemente, habían 2 personas más con ganglios anormalmente inflamados. En la noche, el portero empeoraba y su esposa lo velaba. El médico visitó en la mañana el último día de abril para encontrar al paciente ligeramente mejor. Pero al mediodía, la fiebre subió de golpe y los síntomas empeoraron. Una ambulancia se apresuró a recoger a Ryu, al portero y a su esposa. Mientras ésta entre lágrimas veía a su esposo sufrir, este último expulsaba de su boca tapizada de fungosidades las palabras «las ratas». Su esposa preguntaba si había esperanza para el moribundo, a lo cual Ryu respondía «ha muerto». El médico se puso en contacto con sus colegas y la prefectura para resolver sobre esta nueva situación. El público quizá no estaría al tanto de lo que se avecinaba y mucho menos listo para ello, pero era responsabilidad de la prefectura hacerse cargo de la situación. Sin embargo, no querían causar pánico sin tener nada seguro. Al mismo tiempo, quizá el pánico era algo bueno si implicaba salvar muchas vidas en el proceso. Se veían ante la encrucijada del siglo, presentada por ese mal que había aquejado a múltiples sociedades a lo largo de los últimos siglos. Ese mal que nadie se atrevía a nombrar primero, pero todos pensaban al mismo tiempo, con tanto esmero que sus pensamientos casi eran sonoros. Ni la prefectura ni los médicos lograban alcanzar un acuerdo para anunciar las medidas profilácticas, las cuales podrían salvar a muchas personas si se anunciaran lo más pronto posible. Pero si estaban equivocados, todo el pánico y recursos serían en vano. Entonces se negaron a hacer un anuncio formal hasta ver suficientes casos como para asegurar algo. Pero para Bernard y para la mayoría, la situación era bastante obvia. Aunque las señales fueran ignoradas por la felicidad pública, Oran estaba siendo azotada por la peste. Un pequeño paréntesis. Pude elegir muchos temas para el episodio de esta semana, pero si no era obvio ya, elegí este por la relevancia que tiene al momento de su publicación. Albert Camus es un autor que vale la pena leer. Creo cualquiera de sus obras pudo ocupar un episodio, y seguramente otras lo harán, pero espero puedas escuchar este episodio cuando la situación no se parezca a la realidad, y entonces puedas pensar, vaya, realmente las cosas estaban feas, pero lo escuches durante tiempos de pandemia o después. Me parece muy interesante ver lo que esta obra refleja de muchos temas actuales, principalmente el comportamiento humano en tiempos de crisis. Pero hay más que eso. La novela de la peste representa en cierto modo una Europa en tiempos de Hitler, pues Albert la escribió para finales de la Segunda Guerra Mundial. Es curioso ver cómo una obra escrita hace más de 70 años es tan precisa para la situación de hoy. No lo sé, creo que vale la pena leer la obra entera de Camus, pero tiene una importancia especial el día de hoy. Por eso esta obra está teniendo un resurgimiento en muchos medios. No me sorprendería si ya escuchaste que la mencionan en otros lugares, pero yo lo estoy haciendo en su aniversario, entonces automáticamente está más chido. ¿O no? En fin, sea por mí, por algún otro podcast o programa o lo que sea, espero sinceramente que te decidas a, por lo menos, leer un resumen de La Peste. Y más que eso, reflexionar sobre la lectura. Pues su objetivo es ese, la reflexión. Al menos, en lo que a mí respecta, creo que ese es. Pero me estoy adelantando al fin del episodio, lo siento. Solo debes saber que esta novela es perfecta para comenzar a leer a este autor.
al menos en tiempos como los que vivimos, los tiempos de peste. Quiero aclararte algo. Aunque la aplicación de esta novela se expande a la situación global, me enfocaré a un término local, o sea, a México. Entonces, si estás al tanto de la situación económica, política o simplemente de las noticias en el país, aunque muy por encima, agárrate, pues se vienen cosas que realmente te pondrán a pensar si nunca leíste La Peste. Eso sí, aunque no vivas en México o no sepas de la situación del país, no te preocupes. La gran mayoría de esto podrás compararlo con la situación en todo el mundo, no solo la de aquí. Entonces, de vuelta a la historia. He dejado la perspectiva de Tarot fuera, pero quiero enfocarme un poco en algunos de sus apuntes momentáneamente. Como te dije, esta historia la cuenta un narrador basado en las experiencias de Bernard y los apuntes de Tarot. Durante esa época, claro. Aunque los apuntes de Tarot escasean ante la perspectiva del médico, hay un par de cosas que me parecen importantes de contar. John, como te dije, es un hombre con un pasado que nadie en Noran conoce. Llegó un día y se convirtió en un habitante más. Pasó desapercibido de ser extranjero, pues no había nada por lo cual prestarle especial atención. Más, a menudo anotaba sus experiencias para la posteridad. Entre ellas se encuentran sus relatos de mirar a una residencia frente a la suya, en la cual un anciano diariamente salía a una terraza a mirar la calle en la cual los gatos se reunían. El anciano los atraía con una suerte de premios hasta estar justo debajo de su balcón, solo para escupirles apenas los tenía en la mira. Obviamente, tras esto, los gatos alcanzados huían a refugiarse y el anciano reía. Le causaba un mórbido deleite atormentar a estos animales diariamente, y al mismo tiempo, Tarot disfrutaba presenciar este espectáculo. Fuera por la genuina sonrisa del anciano, su gran puntería para los escupitajos o alguna otra razón. Atestiguar este acto era una gran fuente de entretenimiento para John, pero también era un evento de análisis. Supongo, si me lo permites, que su verdadero disfrute venía de eso, del análisis de la situación, de lo sorprendente que era ver este suceso de primera mano. Cuestionarse lo mismo que tú, yo o cualquier otra persona se cuestionaría en esta situación, viendo cómo un anciano se divierte al escupirle a los gatos del barrio. ¿Por qué? Sin importar la verdadera razón, Tarot jamás lo cuestionó, solo lo veía. Tuvo siempre la oportunidad de preguntarle sus razones al anciano, pero no lo hizo. Por eso mi suposición. Pero este espectáculo llegó a su fin. Durante la invasión de ratas, los gatos aprovechaban para hacerse con sus cadáveres, aunque claramente no lo disfrutaban tanto como cazar a los animales vivos. De todos modos, obtenían cierta satisfacción de hacerse con los cadáveres de las ratas. Pero cuando éstas desaparecieron de Oran, cuando la invasión no solo paró, sino las ratas desaparecieron por completo, los gatos hicieron lo propio. El resto de los animales comenzaron a desaparecer de la misma manera. Pero los gatos eran importantes, pues eran el entretenimiento del anciano, ergo, de Tarot. Una mañana, este último miró por su ventana listo para presenciar el espectáculo de todos los días. Pero hubo un cambio que pudo notar de inmediato. El anciano salió a su terraza con la ansia usual por atraer gatos a su trampa. Sin embargo, su rostro rápidamente se mostró decepcionado. Triste incluso, pues apenas miró hacia la calle notó un problema. O bien, el problema fue no notar algo. No habían gatos. Ninguno. La calle antes atacada por los felinos ahora se encontraba desierta de ellos. El anciano buscaba con ímpetu a víctimas por atraer hasta el alcance de sus escupitajos, pero no había tales. Eventualmente Tarot pudo ver la rendición marcada en el rostro del anciano, quien se retiró al interior de su hogar, claramente triste por no contar con su entretenimiento de todos los días. Podrías pensar, ¿cuál es el punto de esto, Israel? Y entiendo tu duda, pero esto es importante. Esta interacción tan extraña es el preámbulo a uno de los temas principales de la novela. La vida estaba a punto de cambiar en muchos aspectos, incluso aquellos que nadie podría imaginarse que cambiarían, como un anciano escupiéndole a unos gatos. Bernard continuó sus días como era común, aunque temía lo peor. Mientras no se declarara estado de peste, él no tenía la autoridad de restringir ninguna libertad ni de anunciar algo que la prefectura no hubiera corroborado ya. Entonces sus consultas continuaron normalmente. Pero estas consultas solo aunaban a sus temores. Más personas con ganglios tumefactos y manchas negruzcas, más dolor y más infectados. La peste era solo un rumor, pero el rumor se esparcía casi como la enfermedad, aunque esto llevaba a la desconfianza. Más personas morían y más se infectaban.
pero no había reacción formal de la prefectura. En un momento, Ryu fue a consulta de un enfermo. Dicha consulta probó ser para encontrar a un hombre con la misma infección, pero aquí pasó algo muy curioso. El hombre se dirigía a una muerte casi segura, y Ryu sabía que al morir, simplemente los cuerpos se retiraban y se enterraban, como pasa siempre, ¿no? Pero su esposa, la del enfermo, dijo algo muy extraño. Le dijo al médico que no quería que su esposo sirviera para experimentos, que su cadáver no tuviera algún tipo de propósito gracias a una enfermedad, y que no iba a permitir que se robaran su líquido de rodilla. Nah, no te creas, lo de la rodilla es mentira, pero qué loco habría sido, ¿no? O sea, seguro pensaste, ¡no manches! Pero lo demás es verdad, lo de los experimentos. Solo lo del líquido no. Pero igual es muy extraño, ¿no? Una de las primeras preocupaciones del público fue que las personas infectadas por COVID fueran usadas para experimentar o algo parecido, e incluso que el virus era mentira. El gobierno reaccionó finalmente, pero no hizo un anuncio oficial al principio, por lo cual la vida continuaba sin problema. Las multitudes se creaban como cualquier otro día, casi como cuando algunos gobiernos se negaban a actuar en la actualidad. Pero, para sorpresa de la población, los muertos en Orán se redujeron momentáneamente. Pero fue solo para repuntar de manera repentina y empujar al gobierno a, por fin, declarar un estado de peste, con el cual se cerró la ciudad. Al principio las restricciones sobre el pueblo fueron bastante laxas, al menos dentro de la ciudad, pero los riesgos de no actuar sobre los habitantes rápidamente cayeron sobre los guardias de las puertas. Entonces, poco a poco se aplicaron más restricciones, sobre todo en los medios de comunicación. Apenas comenzó el estado de peste, las personas se dirigieron a las cabinas telefónicas y a las oficinas de correos para comunicarse con sus seres queridos, para avisarles de la situación actual. Pero se temía que los teléfonos facilitaran la infección entre todas las personas que les daban uso, así como había temor de sacar la infección de la ciudad por medio de las cartas. Entonces se restringió este último y el uso de los teléfonos se redujo estrictamente. Su uso sería solo en casos urgentes como la muerte, el nacimiento y el matrimonio. Si te parece curioso que el matrimonio se considere un caso urgente, pues a mí también, ¿qué te digo? Pero pues así fue. Por estas restricciones, el pueblo se vio forzado a comunicarse exclusivamente por telegramas y así resumir sus vivencias y comunicaciones con sus seres queridos a unas cuantas palabras, pues eran las que un telegrama permitía. Entonces, en lugar de comunicarse por voz o con extensas cartas relatando su situación, los habitantes de Orán se vieron forzados a reducir todo aquello que sentían en frases como «sigo bien», «cuídate», «cariños», y recibir mensajes igual de breves por parte de sus conocidos fuera de la ciudad. Las personas se resignaron a no ver a sus seres queridos y, salvo unos cuantos, a no permitir a aquellos fuera de la ciudad a regresar y así ponerse en riesgo. Como era de esperarse, la vida cambió, en personas cercanas y lejanas. La familia, parejas casadas y amantes, madres, padres, hijos e hijas. Aquellas personas que eran cercanas antes de la peste ahora comenzaban a alejarse a la dificultad de soportar el encierro. Aquellas personas lejanas anhelaban la oportunidad de verse de nuevo, y sobre quienes no se tenían ni idea, solo podía imaginarse qué estarían haciendo durante la situación. Originalmente las personas se basaban en datos del gobierno o de meras corazonadas sobre cuándo acabaría el encierro, pero a cada día que se prolongaba sin noticia del fin, las personas debieron privarse de suponer cuándo podrían salir de nuevo. ¿Te suena? Pero el encierro no era total, no interno quiero decir, pues no había entrada ni salida de la ciudad, pero dentro de ella las personas aún podían moverse con bastante libertad. Solo había salida para productos importantes, pero adentro los negocios continuaban abiertos, aunque los cambios comenzaban a notarse. Un gran ejemplo era el cine, que a falta de la entrada a la ciudad no llegaban nuevas películas, entonces se dedicaba a proyectar la misma película todos los días. Te recomiendo sentarte si no lo estás ya, porque otro ejemplo se te hará bien extraño. Como te dije, no entraban nuevos productos a la ciudad, a excepción de los vitales, claro, pero la gente aprovechaba aquellos que aún había. Los cafés, por ejemplo, se llenaban de gente que buscaba vino, pues comenzó a correr el rumor de que el vino mantenía lejos la peste. Entonces las personas frecuentaron los cafés para ponerse ebrias, causando así un desabasto de alcohol. En tiempos de peste es predecible cómo actuarán las personas. Nada sorprenderá, pues todos tendrán su propio modo de actuar. Sin embargo, ¿quién hará qué? Eso es lo impredecible.
Por ejemplo, un comerciante se hizo de multitud de productos alimenticios para poder venderlos a precios exorbitantes tan pronto como escasearan. Eso era predecible. Por otro lado, un hombre que creía estar infectado, como si fuera un tipo de represalia, se lanzó a abrazar a una mujer mientras gritaba estar infectado, solo para esparcir el pánico. Eso tal vez era predecible, pero no había manera de saber quién lo haría. Si no lo recuerdas, te refresco la memoria sobre Rambert, el periodista extranjero. Este visitó a Ryu para solicitar su ayuda y huir de la ciudad, pues él no era un habitante y se quedó encerrado con los demás cuando debería poder salir por ser extraño a Oran. Sin embargo, Bernard se negó, pues, en primer lugar, él no tenía la autoridad. En segundo, no se debía poner en riesgo a otras personas, ya sea fuera o dentro de la ciudad, con otra que quizá porte el virus. Quizá no. Sin embargo, Rambert lo interrumpió con algo que, aquí sí, si sabes un poco de las noticias recientes en México te vas a quedar... bueno, mejor te digo. Hace unas semanas el presidente dijo que se debería medir el progreso del país con otros medios, no solo el Producto Interno Bruto. Se debería medir el bienestar del pueblo con su felicidad. Simón, por si no sabías, pues te aviso eso. ¿Ok? Bueno. Comienzo a pensar que el presidente tiene muy presente esta novela, pues Rambert interrumpe la justificación de Ryu para decir que sí. Seguro el médico justificaría que el periodista debía quedarse en Oran por el bienestar de la gente, pero, según Rambert, el bienestar público solo se mide con la felicidad de cada uno. ¿Cómo la ves? Pero bueno, una cosa interesante se da mientras Ryu hace su trabajo. Cuando en las consultas se encuentran más personas infectadas, las familias de los enfermos le solicitan piedad, como si la decisión fuera suya. Pero su obligación era avisar a las ambulancias para que se los llevaran. El temor de las familias provenía de su conocimiento de que, si las ambulancias se llevaban a sus seres queridos, solo habían dos opciones para verlos de nuevo, cuando estuvieran curados o cuando estuvieran muertos. Algunas personas iban más lejos que solo pedir piedad, y entonces era necesaria la fuerza pública, pues habían personas dispuestas a permanecer cara a cara con la peste, a pesar del peligro que eso implicaba no solo para ellas, sino para el resto de las personas, con tal de no separarse de sus seres queridos. En una conversación entre Rambert y Bernard surge un tema muy interesante. El periodista le asegura al médico que, incluso sin su ayuda, buscará un modo de salir. No como reclamo o amenaza, más bien como una cortesía, por si desaparece de pronto, pues que Bernard sepa la razón. El médico podría intentar evitarlo, pero no desea hacer tal cosa. En realidad, incluso apoya a Rambert y espera que alcance su objetivo, pues, entre tanta pena, ver el deseo del periodista por reunirse con su amada y pensar en la felicidad que eso implica es algo que el médico quiere ver. Un poco de felicidad entre todo ese sufrimiento. El tema al que me refería de esta conversación es a la idea de la abstracción contra la idea de la felicidad. Para Rambert, la felicidad es su objetivo, y para Ryu, es claro que la abstracción es el obstáculo principal. La abstracción siendo una idea, digamos, propia, sin afectación de lo externo. Un concepto que vive bajo sus propias reglas y otros factores son incapaces de afectarla. Es, salvo una mejor opinión, la ocasión en que el autor está más cerca de hablar de su abstracto en toda la novela, sin mencionarlo explícitamente. El abstracto es algo que podemos hablar en otra ocasión. En fin, en esta historia la peste es esa abstracción. La peste tiene sus propias reglas y define las condiciones ajenas, pues nadie puede reducirla, moverla y mucho menos eliminarla. La peste es el obstáculo de la felicidad, no solo de Rambert, sino de cualquiera que se encuentre en Oran. Pero para el periodista esa abstracción no puede detenerlo. La felicidad es más poderosa que la peor abstracción, pues el simple anhelo de ser feliz, ni siquiera la felicidad como tal, le es suficiente para enfrentarse a la peste. Es una conversación muy interesante que vale mucho la pena leer para crear tu propia interpretación. La gente de Oran continuaba con sus vidas apestadas y no se comprometía a realizar un cambio en su estilo de vida. Se convencía de la idea de que, tal como un día llegó, la peste un día se iría. Para lidiar con esto, arribó un profeta, el padre Panelux. Es que suena muy raro cuando pronuncio la X. Voy a continuar como digo con Ryu. El padre Panelux, quien organizó una misa para dar un sermón a quien estuviera dispuesto a escucharlo, y tuvo éxito, pues los asistentes abarrotaron el lugar e incluso excedieron las capacidades. El sermón de Panelú hizo una comparación de la peste con una historia de la Biblia, en Egipto, diciendo que esto era una manera de castigar a los infieles.
Tras su sermón, todos los asistentes se arrodillaron ante la figura y se retiraron a sus hogares con un tipo de fe renovada. Otro aspecto interesante es cómo las personas, a modo de mantener las esperanzas de recuperar sus vidas previas, comenzaban a hacer planes sobre las primeras cosas que harían cuando todo eso acabara. En tiempos de peste, la gente se ve obligada a buscar maneras de resistir sus nuevas rutinas, incluso si eso significa aferrarse a las viejas rutinas, por lo menos en su memoria. Cuando las cifras solo aumentaban, las restricciones también lo hicieron. Ya no solo se reducía el acceso a los negocios, sino las patrullas comenzaron a recorrer las calles en ciertos horarios para evitar que la gente saliera de sus hogares, mientras mataban a perros y gatos callejeros que podían transmitir la peste. Por suerte, hasta donde sé, esto último no se ha replicado en la situación actual. Originalmente, las cifras de mortalidad se daban cada semana. Comenzaron en 1, luego pasaron a 2 y, tras un tiempo, las muertes semanales alcanzaron casi 4 dígitos. Entonces, para reducir el pánico, el gobierno comenzó a dar cifras diarias, pues, por alguna razón, el público encontraba mayor calma en escuchar 170 diariamente a escuchar 950 cada semana. Los medios de transporte continuaron funcionando, pues las personas con empleos aún debían moverse. Entonces, los tranvías aún se llenaban, pero la gente se daba la espalda y salían apresuradas para estar a solas de nuevo. Se crearon las llamadas agrupaciones sanitarias entre algunas personas, para llevar registros, recoger apestados y demás servicios sanitarios necesarios durante la peste. Pero hay algo importante a notar aquí. Estas agrupaciones eran voluntarias y tenían las mejores intenciones, sí, pero el narrador hace énfasis en algo. No debemos darles mayor importancia de la que merecen. No es bueno alabar los actos bondadosos, pues alabar la bondad implica venerar la maldad indirectamente. Cuando alabas la bondad, estás insinuando que escasea y, por lo tanto, la maldad es más común entre las personas. El narrador se niega a creer esto y por eso pide que no alabes la bondad. Y estoy de acuerdo, tiene sentido. Y si estás pensando, oye Israel, o sea, ¿no debo decirle héroe al médico que arriesga su vida para salvar a una persona infectada de COVID? Pues no, eso dije. Pero creo que el narrador lo explica mejor de lo que yo habría podido. Él compara las agrupaciones sanitarias con la labor del maestro. La actuación del maestro de enseñar que 2 más 2 es 4 no es un acto loable, pues es su ocupación, es su obligación. Por otro lado, un maestro que no enseña que 2 más 2 es 4 sí es censurable, pues no está cumpliendo con esa obligación. Sin embargo, el acto de elegir ser maestro sí puede ser loable, pues nadie lo obliga a uno a ser maestro. Uno lo elige por voluntad propia. Y una vez que lo elige, se obliga a todo aquello que implica ser un maestro. Lo mismo aplica con la peste y cualquier profesión realmente. Incluso hoy día, alabar a una persona por hacer su trabajo no es lo correcto. Lo correcto es alabar su decisión de elegir esa profesión que la llevó a realizar ese trabajo. Para este punto he dejado un par de personajes en el olvido, entonces te hablaré un poco de lo que ha pasado con ellos. Primero, el suicida, Cotard. Tras su intento de suicidio, Grant lo vigiló y cuidó, mientras las autoridades atendían a su casa. Pero el fallido suicidio fue lo de menos. Las autoridades fueron en su búsqueda por otras razones, aparentemente por un delito cometido tiempo atrás. Comenzó un proceso en su contra, pero con el estado de peste, gran parte de los asuntos del gobierno cambiaron de prioridad. Entonces el proceso por Cotard se detuvo y él permaneció libre durante el encierro. Por su parte, Grant intentaba escribir una novela. Aún no sabía exactamente qué sería, pero a la mitad de su vida, seguro contaba con experiencias suficientes para escribir algo que valiera la pena. Pero como todo, lo más difícil era empezar, y ese inicio lo ponía a revisión una y otra vez con sus colegas de peste, eliminando una palabra aquí, agregando otra allá y cambiando un adjetivo por otro. Cada vez que tenía una oportunidad, le pedía su opinión a Ryu o Taro, quienes, durante esta peste, se habían acercado mucho gracias a las circunstancias. Pero hablaremos de eso en un momento. Volvamos a Grant. A pesar de tener el cuidado de la residencia a su cargo, una novela por escribir y quién sabe cuántas cosas más para preocuparse, fue un voluntario más de las agrupaciones sanitarias. No tenía muchas habilidades, entonces se dedicó a llevar registros de la agrupación. Por dedicarse a ayudar cuando nadie se lo solicitaba ni lo esperaban de su parte, mientras tenía más cosas pendientes, como su sueño de ser novelista, a pesar de poder tomar todo el tiempo que el encierro podría darle para terminar su novela
y en lugar de eso intentar ser de ayuda durante el estado de peste. Por eso, para el narrador, aunque no considera esta una historia que necesite un héroe, si debiera elegirse uno, definitivamente sería Grant. Grant sería el héroe de esta historia si necesitara uno. Durante este estado, no solo los procesos penales sufrieron un cambio, realmente todos los asuntos de derecho se redujeron, pues en tiempos de peste solo se atienden las faltas graves a las reglas nuevas, a las cuales la mayoría de la gente atiende sin mayor problema. Mientras Robert continuaba su búsqueda por un escape, llegó a una discusión con Rue. No hay mucho que notar de esta discusión a excepción de un detalle que, de nuevo, si sabes de la situación en México, alístate para esto porque, híjoles, en serio. Verás, el par está discutiendo sobre las repercusiones de la peste, no solo en la actualidad, sino cuando acabe, pero el periodista tiene una opinión peculiar. Para él, el mejor medio de combatir la peste es por medio de la honestidad. Ándale. ¿Cómo la ves? Albert Camus para presidente de México me cae. Así ya muerto, no pasa nada, nos basamos en sus libros. Igual tiene estrategias parecidas como sea. Continúo. La peste comenzó en los barrios extremos de la ciudad, las zonas marginadas, pero eventualmente se hizo paso hasta los barrios centrales, hasta la gente acomodada. Cuando alcanzó este punto, se inició el cierre a todos los negocios no vitales, pues destinos como los cafés continuaban abriendo sin mayores restricciones. Así como aumentaban las cifras y las restricciones, de la misma manera lo hacía el pánico, al punto de que personas se incendiaron sus propios hogares pensando que eso alejaría la peste. Pero Orán se veía azotada por fuertes vientos cerca del otoño, y estos podían esparcir las llamas al resto de las casas, presentando un gran peligro para la comunidad, como si la peste no fuera suficiente. Para evitar estos peligros de incendio, se amenazaba con la prisión. Lo curioso era el miedo a la condena. El encarcelamiento en sí no era el temor de los incendiarios, pues ya se sentían presos. El temor provenía de lo que el encarcelamiento implicaba. Los grupos más vulnerables eran las personas que habitaban en grupos. Tales eran los militares, las personas religiosas y los presidiarios. Caer en prisión era básicamente una pena de muerte. El histerismo crecía y con él comenzaron los saqueos. El gobierno buscaba la manera de tranquilizar a las personas y evitar estos saqueos. Entonces decidió ejecutar a los ladrones. No obstante, entre tanta muerte, las ejecuciones de un par de personas más no parecían causar reacción al público. La muerte como tal parecía haber perdido su significado. El pueblo de Orán se había desensibilizado a este concepto, casi por completo. Incluso los funerales se modificaron ante esta nueva normalidad. Se optimizaron hasta su versión más rápida. Si la familia del muerto por la peste estuvo a su lado, se les ponía en cuarentena y el cuerpo se enterraba a solas. Si no tuvieron contacto con él, entonces la familia acompañaba al cuerpo, pero a distancia. Presenciaban el entierro desde un taxi, el cual inmediatamente después del entierro dirigía a la familia de vuelta a su hogar. Pronto ni siquiera la muerte propia fue suficiente para evocar el miedo, pues la preocupación de morir se vio superada por la de cubrir necesidades básicas, las cuales eran cada vez más difíciles de sustentar. El cementerio se quedaba sin espacio para más entierros y los féretros comenzaban a escasear, por lo cual estos se utilizaron como un mero medio de transporte para transportar los cadáveres hasta su último destino, para después vaciarlos y transportar más cadáveres con ellos. Ese espacio mencionado de los cementerios se redujo al mínimo, por lo cual se decidió cavar dos fosas comunes, una para hombres, otra para mujeres. Ni siquiera las formalidades mínimas de antes se seguían, solo restaba una, que las familias firmaran por el fallecido o fallecida, para después lanzar los cuerpos a la fosa y cubrirlos con cal y tierra. Pero no demasiada, pues debía quedar espacio para los siguientes cuerpos. Si en algún momento te has preguntado, oye, pero ¿qué hay de toda esa gente que manejaba los cuerpos infectados? ¿Cómo no murió? ¿Esto es una conspiración? Pues no, sí murieron. Sepultureros, paramédicos y toda clase de gente que entró en contacto con los cuerpos murió eventualmente. Pero eso no significó que escasearan funcionarios, pues, así como morían, más personas ayudaban con la carga. No era difícil encontrar más ayudantes, pues muchas personas se quedaron sin empleo a causa de la peste. Finalmente, cuando los entierros no eran suficientes, se recurrió a la cremación directa, aunque con bastantes restricciones, pues existía el temor de que los vapores de la cremación esparcieran el virus. Ryu estaba completamente entregado a la causa, a costa de sus propias energías. Un extremo cansancio, resultado de turnos de 20 horas y casi 4 horas de sueño, lo tenía en el límite.
Solo pensaba en hacer su trabajo y terminar cada día. Por esto, los familiares lo acusaban de no tener corazón, por no ser capaz de dar vida a sus seres queridos cuando ya habían muerto. Pero su trabajo y sus capacidades, siendo sincero, no eran dar vida, solo ordenar el aislamiento de quienes claramente solo esperarían la muerte. Cotard es el personaje más curioso en todo esto. Mientras el resto del pueblo se sumergía en la pena, él se mantenía optimista. Feliz incluso. La mayoría de las personas tenían las mismas cosas en mente. ¿Cuándo acabará? ¿Saldré con vida de esto? ¿Volveré a ver a mis seres queridos? Debes contemplar eso. El dolor de la mayoría venía de la separación. Probablemente lo entiendes, pues, en tiempos de peste, no duele tanto el temor a la muerte, sino la separación. La falta de contacto es el verdadero amigo de la peste y el real enemigo de las personas. Entonces, ¿por qué Cotard estaba feliz? Por esto mismo, porque la separación es el peor enemigo de las personas, y Cotard podía enfrentarlo gracias a la peste. Pero me adelanto un poco. El médico notó la actitud de este hombre, tan extraña ante la situación, pero Cotard explicó que cuando un mal azota a una persona, hace ignorar el resto de los males, comentando: ¿ha notado que las enfermedades no se acumulan? Nunca una persona con cáncer ha muerto en un accidente de auto. El mayor mal que aqueja a un hombre es como una bendición, pues lo libera del resto de los males. Creo que las palabras de Cotard son muy interesantes. No es tanto que la peste fuera algo bueno, es más bien que la peste le estaba haciendo un favor. En un caso muy, muy extraño, la peste era su amiga, y él no quería que terminara. Rambert había continuado su búsqueda por una vía de escape. Tuvo algunas esperanzas, pero nada se concretó, hasta un día, que un plan llevado con un contrabandista y unos guardias de la puerta de la ciudad tenían todo listo. La salida lo esperaba y podría volver con su esposa finalmente, mientras acompañaba a Ryu y Taro por la ciudad, quienes estaban al tanto de sus planes. Se acercaba el momento en que el periodista finalmente se retiraría, pero pasó lo inesperado. Para sorpresa de todos, decidió quedarse en la ciudad. Cuando el médico cuestionó esta decisión, Rambert respondió que no podía. No se atrevía a buscar la felicidad mientras Oran se quedaba así. No podría él ser feliz sabiendo que dejó a tantas buenas personas en la peste. No sé si recuerdas al juez Othon. No es una figura tan presente en la novela ni lo ha sido aquí. Entonces, ¿por qué lo mencionó al principio? Hay algo referente a él que me parece muy importante para la novela. El hijo del juez se vio atacado por la peste. Ryu le presentó su pena, pero el juez solo le pidió que salvara a su hijo. Por el miedo a ver que la peste arrebatara a un infante, la agrupación de Ryu se dedicó a cuidar al niño y darle todas las atenciones posibles. Ahora, sé que esto no es necesario decir. Probablemente lo piensas también y decirlo está de más. O quizá pienses: oye, Israel, ¿cuál es el punto de decir eso? Pero no puedo evitar decir, al ver el esfuerzo extremo y la gran cantidad de atención que se le dio a este niño encima del resto de los pacientes, ese niño 100% seguro que era blanco. Me cae. Pero bueno. Un colega de Ryu estuvo experimentando para crear un suero capaz de contrarrestar la peste. Y aunque no había manera de decir si funcionaría, se decidieron a aplicarlo al niño, pues la alternativa era que muriera y ya. Entonces, una vez administrado el suero, solo les quedaba esperar. Ryu, Taro, Panelu atendían al niño y esperaban. A diferencia del resto de pacientes, el niño no murió de un día a otro. El suero parecía tener efecto, pues seguía resistiendo a la peste, pero igual murió después de un tiempo, lo cual los hizo dudar si valió la pena probar el suero, pues solo prolongó el sufrimiento del niño, pero no se lo hicieron saber hacia el juez. No tenía caso. Hasta donde él sabía, su hijo murió sin sufrir. Panelu entonces tomó la ocasión para dar otro sermón. Pero este fue distinto. La misa no se llenó más que 3/4 partes, y el mismo Panelu no parecía tan convencido. Su sermón casi rayaba en la herejía, pero no dudó en usar de ejemplo al niño de la situación. Aseguró que con Dios no hay tibios, es decir, sí a todo o no a todo. Si envió esta peste fue por algo. Incluso si con ello decidía llevarse inocentes, sus razones tendría. Pero no podían aceptar unas voluntades de Dios y otras no. O se aceptan todas o se niegan todas. Por alguna extraña razón, este sermón no parecía convencer tanto a sus asistentes como el anterior. Realmente no parecía que tuvieran muchas intenciones de estar ahí. El pueblo no estaba tan motivado de ir a misa. Prefería depositar su fe en otros medios, como medallas o amuletos protectores en contra de la peste. Si no sabes qué es un amuleto protector, bueno, un ejemplo serían los llamados detentes.
Ahí te dejo esa explicación, tú tenla ahí y sabrás qué hacer con ella. En fin, la gente dejó la fe en la iglesia para cambiarla por la fe en profecías, pues estas, a diferencia de la peste, eran tranquilizantes. Profetas como Nostradamus y Santa Odilia eran los nuevos santos patronos de la fe oranesa. A pesar de esto, Panelú se mantuvo firme a sus sermones y consejos a la población, mientras se veía consumido en síntomas diversos. El mismo Ryu lo consultó, pero no pudo decir que fuera peste, pues tenía muchos malestares comunes en el virus, más carecía de los síntomas principales. Entonces, cuando murió, fue anotado como un caso dudoso, sin una razón conocida para su fallecimiento. No todo era malo. Poco después de morir Panelú, los nuevos casos se volvieron constantes, sin aumento. Uno de los doctores, Richard, se mostraba optimista, asegurando que finalmente alcanzaron un rellano en la peste, y que al terminar dicho rellano, los casos decrecerían para poco después alcanzar el fin del mal de Orán. No obstante, durante este rellano, el mismo Richard murió de peste. Finalmente, los casos comenzaron a disminuir, pero la nueva forma que había tomado la epidemia mataba más rápido que la anterior. Entonces, la balanza se consideraba pareja. Con tantos casos, no había edificio público que no se hubiera convertido en un hospital improvisado, a excepción quizá de la prefectura, el último bastión de la vida antes de la peste. Jean Tarot y Bernard Ryu compartieron muchas cosas a lo largo de esta travesía, tantas que podían llegar a considerarse amigos, aunque ninguno lo había hecho explícito hasta una noche, cuando el primero acompañó al médico a la consulta con el viejo asmático, quien los invitó a ver su terraza, la cual estaba conectada con el resto de las terrazas vecinales. Esto era aprovechado por sus residentes para reunirse sin salir a la calle. En la terraza, los hombres conversaron viendo hacia la noche. Tarot finalmente contó parte de su pasado. Su padre fue un abogado exitoso y en una ocasión lo llevó a verlo trabajar. El caso era para conseguir la pena de muerte sobre un hombre. Esto dejó a Tarot traumatizado, la idea de que su padre era el encargado de conseguir la muerte de una persona. No solo eso, sino lo había hecho en incontables ocasiones y en sus manos reposaban las vidas de todos aquellos hombres. Esto lo empujó a buscar una vida alejada de aquello que su padre hacía y, a la vez, lo alejó de su padre. Las vivencias de Tarot llevaron a varias conclusiones, entre ellas a ver la naturaleza real de las personas, la que él interpretaba al menos. Para él, todas las personas son pestíferos. La humanidad carga con una plaga inherente. Por eso existen dos tipos de personas, las plagas y las víctimas. Las plagas son quienes utilizan esa plaga inherente en contra de las demás personas. Las víctimas son quienes intentan suprimir su propia plaga, para verse atacadas por la plaga ajena. Pero hay esperanza. Un tercer tipo de persona, los médicos. Pero es el tipo más escaso. Son las únicas personas capaces de alcanzar la paz real, pues son quienes buscan ayudar a las víctimas y enfrentar a las plagas. Por su parte, Tarot desea ser una víctima, pero si hablar con la verdad lo convierte en una plaga, al menos será en contra de su voluntad. Para él, los males que aquejan a la humanidad son causados por los hombres que no hablan claramente. A lo largo de toda esta historia ha habido una palabra clave que he evitado, pero me parece importante abordar ahora: recomenzar. No lo había dicho explícitamente, pero claramente es uno de los temas principales de la novela. Todo el pueblo oranés sueña con recomenzar, sus empleos, sus relaciones, sus vidas. El concepto más tratado es obvio, pues, en tiempos de peste, el mayor deseo de la gente es recomenzar. A pesar de que los números disminuían, la peste no dejaba de atacar, simplemente alcanzaba menos personas. Entre esas personas se encontró Grant. En todo este tiempo no había logrado avanzar su obra. Le pidió a Ryu revisar su manuscrito, el cual consistía de 50 páginas. 50 páginas con el mismo párrafo inicial escrito una y otra vez, para terminar con una dedicatoria a su amada. Tras escuchar la lectura del médico, Grant le solicitó quemarlo, mientras la peste lo desgastaba. Ryu se encontró con un caso parecido al del escritor, una muchacha atacada por la peste. Sus casos tuvieron desarrollos similares, pero, a pesar de los malos augurios, ambos pacientes se recuperaron. Grant incluso se disculpó por lo ocurrido con el manuscrito y prometió comenzarlo de nuevo, desde cero. Tras las milagrosas recuperaciones hubo otra nueva noticia, una que jamás pensó sería motivo de alegría. Lo que casi un año atrás, en abril, habría sido un sonido común al que nadie le prestaría atención, ahora, en enero, sería una razón para el optimismo. El sonido de ratas corriendo por las calles se escuchaba a lo largo de Orán. Incluso se logró ver a un par vivas recorriendo la ciudad.
Las esperanzas volvían, pero eso no significaba que el pueblo estuviera listo para recomenzar, pues el tiempo de encierro le enseñó a la gente a ser prudente con sus esperanzas, a no cantar victoria antes de tiempo. El encierro provocó cautela, pero, aunque en un secreto a voces, en la gente renacía la esperanza silenciosa y los planes para recomenzar se escuchaban en múltiples bocas. Para finales de enero, la pandemia se consideraba contenida, pero eso no implicaba que todo volviera a la normalidad. La gente no quería recuperar las esperanzas aún. Existía el temor de que los últimos vestigios de la peste alcanzaran sus puertas tan cerca del final. Algo importante a notar aquí es que la peste nunca se curó. Se aplicaron las medidas profilácticas e intentos de sueros, pero una cura jamás fue encontrada. La peste se fue. Solo se fue tal como llegó. Sin razón de ser. Apareció y desapareció sin más. En tiempos de peste existen dos cosas claras para su final. La vida cambiará y no lo hará al mismo tiempo. La gente querrá fingir que todo es normal como antes y nada ha cambiado. Pero de esa misma manera, nadie podrá olvidar jamás lo ocurrido. Cuando todo parecía haber terminado, la peste alcanzó a Tarot, como si se estuviera refugiando en un último paciente. Haciendo lo posible por sobrevivir, su amigo lo trató en secreto junto a su madre. Pero tal como el portero, el primer infectado, Tarot presentó todos los síntomas principales. Pero a diferencia del portero, él no maldijo a las ratas. No parecía desconcertado. Sabía lo que se le avecinaba, pues lo había visto incontables veces junto a su amigo, quien ahora también era su médico. Para Ryu las cosas no eran tan sencillas, pues por primera vez en tantos meses estaba ayudando a un amigo. Pero por más que se esforzara, no había esperanza. Ambos lo sabían, pero el médico intentaba negarlo. Hasta que, después de un par de noches de cuidados junto a su madre, el médico vio a la peste llevarse un último paciente, su amigo Jean Tarot. Mientras el médico se preguntaba si su amigo habría encontrado la paz que tanto buscaba en la muerte, sabía que él no la encontraría jamás, tal como no hay armisticio para la madre del militar que muere en combate. Había vivido suficientes cosas como para ser consciente de que la paz le era inalcanzable. Acababa de vivir una guerra y, como cualquier soldado, su mente y su corazón se quedaron en la guerra contra la peste. Por si fuera poco, recibió una noticia de fuera de la ciudad. Aunque lo esperaba ya hace tiempo por falta de comunicación, la noticia no dolía menos. Su esposa había muerto y no pudo despedirse de ella. Aunque él parecía estar en mayor peligro, la última vez que vio a su esposa fue antes del estado de la peste. La envió lejos para verla de nuevo sana, pero nunca pasó. Aunque no fue el único, pues se acercaba el momento de abrir las puertas de Oran e incontables historias del encierro estaban por llegar a su fin. Es aquí cuando Bernard Ryu se revela a sí mismo como la persona que ha narrado toda esta historia. Bernard decidió narrarla para intentar dar un punto de vista más objetivo, en lugar de que se viera él mismo como protagonista, solo como aquel que recopiló toda la información necesaria para este relato. Y creo que es un dato muy interesante. Realmente no me esperaba que Bernard fuera el narrador. Sí me esperaba que tal vez hubiera sido Tarot o que hubiera sido incluso Grant, pero nunca que fuera Bernard. Creo que fue un muy buen giro. Pero bueno, una vez se abrieron las puertas, las personas que entraban a Oran buscaban impacientes a sus seres queridos, mientras los habitantes esperaban en la estación del tren. Apenas se encontraban, los abrazos comenzaron y la alegría era clara, excepto en algunas personas, aquellas que no lograban encontrar a sus seres queridos, aquellas que llevaban días, semanas o meses sin noticias de sus seres queridos encerrados. Al notar el brillo ausente de sus seres queridos, la separación alcanzó su cúspide para estas personas. La separación, al igual que la peste, nunca terminaría para ellas, pues ahora sabían el destino final de quienes esperaban encontrar de nuevo cuando terminara el encierro. Ese destino final había sido el entierro o la cremación. En tiempos de peste, la separación se acabará con la peste, pero para algunas personas, los tiempos de peste nunca se acaban. Ryu recorría las calles con la gente celebrando. La felicidad se hacía notar en las personas, no solo por el fin de la separación, sino por el fin del encierro, por salir de casa y respirar el aire libre de peste. Entre estas calles, caminando con Grant hacia la casa de se encontraron con un bloqueo policial. Hubo un tiroteo y el tirador se encontraba atrincherado en una casa. La policía lo rodeaba y cuando un disparo salió de una ventana, Ryu y Grant se percataron de quién era. Cotard estaba disparando a la policía. Aquí debo concluir la historia de Cotard hasta este punto, antes de cerrar con su historia en la novela. Quizá recuerdes que la policía lo buscaba por un delito. El delito no es lo importante es que, apenas terminara el proceso, Cotard sería encerrado. Pero la peste implicó la suspensión de los procesos como el suyo.
Entonces, mientras la peste perdurara, él sería un hombre libre, capaz de acercarse a la gente, tratar con personas, conservar esa conexión con otro ser humano. Su felicidad era ser libre en el encierro, pues ser prisionero implicaría el volver a sentirse solo. Pero el encierro general lo llevaba a compartir su soledad. Ya no estaba solo en ese mundo, como lo estaría apenas su proceso terminara. Ahora, junto al resto del pueblo oranés, estaban solos, juntos. Esto es lo que Cotard no quería perder. Su optimismo en la peste no era porque la plaga le agradara, era porque el sentirse acompañado finalmente era una razón para vivir. Para el hombre que intentó suicidarse meses antes, ahora tenía por qué mantenerse con vida, y se lo estaban quitando. Hasta ahora, en febrero, al final del encierro, cuando era claro para él que las autoridades volverían a buscarlo, comenzó su tiroteo, para no irse en silencio, pero su plan salió mal. Las autoridades lo redujeron y lo pusieron en custodia. Las personas por las cuales Ryu sintió algún tipo de aprecio o cariño se las llevó la peste o la culpa, excepto al héroe de esta historia, a Grant, quien podía continuar con su novela. La peste se llevó a muchas buenas personas, pero las restantes ahora tenían que reflexionar sobre el año que acababan de presenciar. Este fue un año bastante malo, pero era solo un año. Los sobrevivientes de la peste aún tenían muchos años más por delante. El médico fue a consultar una vez más al viejo asmático, quien preguntó por su amigo. Cuando se enteró de la muerte de Tarot, lamentó su pérdida y aseguró que él probablemente enterraría a todos. Lo viejo y lo asmático no lo detendría de sobrevivir a toda la gente. Ryu se dirigió a la terraza del anciano para reflexionar un poco más sobre lo acontecido. Para él, en las personas hay más cosas dignas de admiración que de desprecio, y la peste lo demostró. Pero mientras contemplaba a las personas celebrar y escuchaba el ruido de todos los festejos, pensó una última cosa, algo que la mayoría de la gente nunca consideraría. La peste espera en todas partes, pues no desaparece ni muere jamás. Y, para desgracia de las personas, un día puede despertar a sus ratas, y después mandarlas a morir a una ciudad dichosa. Fin. La peste arribó sin aviso previo y se fue igual. Comenzó en abril y terminó en febrero. Tomó a la ciudad por sorpresa y la mejor manera de enfrentarla no implicaba acabarla. Quizá reducir un poco las estadísticas. Pero la peste no tiene piedad, y ni sueros, ni medidas profilácticas, ni sermones la detendrán. La peste llega para quedarse hasta que decida irse por su cuenta. Alcanzará la ciudad, el país o el continente que desee, incluso el mundo si así es su voluntad. La peste es un libro sobre muchas cosas. Un episodio no es suficiente para tratarlas todas, pero ninguna de esas cosas es definitiva. Una búsqueda rápida en internet te dirá múltiples objetivos de este libro: la solidaridad humana, el amor, la empatía, etc. Puedes tomar una de esas, puedes tomar mis ideas, o leer la novela e interpretar tu propio mensaje. Yo, por mi parte, saco muchos mensajes de esta historia. Uno de los más interesantes es que para Ryu, el héroe de la historia es Grant, un hombre que parece irrelevante, pero entiendo sus razones, pues todos los demás tenían alguna razón para apoyar durante la peste, ya fuera el caso de Panelu por fe o el de Ryu por la medicina, u otras razones por las que se veían en la obligación de ayudar. Grant no tenía obligación alguna, y se decidió a ayudar, dejando sus propios deseos para después. La plaga era más importante y debía aportar como le fuera posible. La peste muestra todas las actitudes de la humanidad en tiempos de crisis. Algunas personas ayudarán, otras se aprovecharán de la situación para su ganancia personal, otras se recluirán, habrán quienes se separan de sus seres queridos, quienes buscan reunirse con ellos. De todo habrá y hay lugar para todos. Los tiempos de crisis revelan la verdadera naturaleza de una persona, pero podemos creer que esta naturaleza será de mayor bondad que maldad y aportar nuestra propia parte de esa bondad, hacer lo posible porque las cosas sean mejores. Aunque esta obra no tiene tanto énfasis sobre el concepto del absurdo, también se encuentra presente, pero ya habrá otro momento para hablar del absurdo de Camus. Creo que esta obra es relevante para la humanidad, sobre todo en la actualidad, cuando el mundo se encuentra entre tantas crisis. Esta novela nos enseña que la gente siempre actúa bajo los mismos principios. También se puede ver desde la perspectiva de la restricción de las libertades y compararlo con la actualidad en ese sentido, pero no me parece tanto el enfoque de la novela, pues las restricciones eran bastante laxas. En muchos sentidos, creo que las restricciones impuestas en la vida real hoy día son incluso mayores. Lo siento si esto parece muy pesimista cuando digo que la novela prácticamente describe la actualidad. Lo hace en muchos sentidos, sí, pero eso no es necesariamente malo. No intento quitarte la esperanza de que las cosas mejorarán. Al contrario, me gusta enfocarme en lo positivo en cosas como esta. Sí,
Trata muchos aspectos del comportamiento, claramente algunos serán negativos, pero creo que el mayor objeto de la historia es la esperanza, un sentimiento implícito en la palabra clave de la obra: recomenzar. La idea de empezar de nuevo no puede existir sin esperanza, la esperanza de que se pueda empezar de nuevo. Vivimos tiempos difíciles y me gustaría poder decir que mañana todo será mejor, pero no es posible. Como en todo, probablemente empeore antes de mejorar, pero no significa que debamos rendirnos. No debemos caer ante instintos primitivos. Debemos aferrarnos a la bondad e intentar esparcirla, tal como las agrupaciones sanitarias, tal como Thoreau y Rue, tal como Grant. Debemos tener un objetivo que solo se puede alcanzar cuando los tiempos malos pasen, pues así sabremos que acabaron cuando alcancemos ese objetivo. Habrá mucho sufrimiento, definitivamente, en personas que no lo merecen incluso, por supuesto, tal como Rue perdió a las personas que más le importaban, pero siempre habrán pérdidas en tiempos como estos. Espero sinceramente que en nuestro caso, las pérdidas sean pocas y disminuyan rápidamente. Pero cuando no puedes deshacer las pérdidas, al menos puedes hacer algo por evitar más desgracias. Sin ser médico, juez o policía, cada persona es capaz de aportar algo y eso es lo que me demuestra Grant. Incluso si para toda la gente era irrelevante. Eres capaz de hacer la diferencia de un modo u otro, y eso es un mensaje importante de esta novela. Así es como llegamos al final de La apestosa filosofía. De verdad, espero que visites la obra de Camus. Al menos esta. No creo que deje de ser relevante nunca, pero si tienes la oportunidad de leerla pronto, deberías aprovecharla. Hay muchas más obras de Camus que valen la pena, pero si solo eligieras una, que sea esta, al menos durante estos tiempos. Espero que escuches este episodio cuando la pandemia ya no sea, o bien, que lo escuches de nuevo cuando todo haya pasado, y todo lo que digo ahora mismo no sea más que un recuerdo y esté relatando un libro cuya historia no se compare tanto con la realidad. Hoy se viven tiempos difíciles, pero siempre alguna persona en el mundo está viviendo tiempos difíciles. Lo que debes tener en cuenta es que, al menos en este momento, estamos en un estado de peste, y como en la novela, se debe hacer lo mejor de ella que sea posible, porque en tiempos de peste no debes perder la esperanza de recomenzar. Te invito a seguirme en mis redes sociales como @chalepodcast si quieres mantenerte al tanto de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido, la historia de la peste. Espero la hayas disfrutado. Hasta la próxima.